El mundo se encuentra inmerso en un tira y afloje por las vacunas contra el COVID-19. Hay primero una batalla entre países y bloques para inmunizar cuanto antes a su propia población, lo que ha motivado advertencias de la Organización Mundial de la Salud de que se está yendo hacia un fracaso moral porque se está relegando a los estados más pobres. Según datos de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, el 16% de la población mundial está acaparando 60% de las vacunas. Hay también un estudio de la Universidad Johns Hopkins que calcula que una cuarta parte de la población mundial recién podrá inocularse el año que viene. A esa, entre comillas, guerra entre países hay que sumar las demoras que están sufriendo los laboratorios que producen las dosis. No dan abasto y algunos ya están teniendo serios problemas, principalmente AstraZeneca, que se vio enfrentado con la Unión Europea. Aquí aparece entonces la cuestión de las patentes. Hay quienes consideran que la propiedad intelectual que cada farmacéutica tiene sobre su vacuna impide que otros laboratorios la puedan producir y abastecer adecuadamente al mundo. India y Sudáfrica propusieron incluso a la Organización Mundial del Comercio que suspenda las patentes por el lapso de la pandemia, algo que se está discutiendo en este momento. En esta línea también está la Organización Médicos Sin Fronteras, que lanzó una campaña de firmas para sumarse a la solicitud. ¿Les parece si profundizamos en este tema? Para eso estamos en línea con Felipe Carvalho, quien es asesor para América Latina de la campaña de acceso de medicamentos de Médicos Sin Fronteras. Felipe, ¿qué tal? Buenos días. La invitación, es un placer estar acá hoy en este programa. ¿Dónde estás tú en este momento? Yo estoy en Brasil, en Río. Bien, bueno, muchas gracias por entonces atendernos desde allá. Esta campaña de firmas de Médicos Sin Fronteras no solo firmas, ¿no? Es una campaña más grande. Insiste con que hasta que la última persona del mundo esté vacunada, ninguna persona estará a salvo, ¿no? Exactamente, esta pandemia es claramente un problema global y la solución hay que ser global. Por eso este tema de los países que piensan que solos pueden tener una solución para sus propias poblaciones no está nada bien. Y sabemos que es importante que la gente, especialmente, sume su voz a esta demanda y que los gobiernos escuchen lo que quieren las personas, y la gente quiere acceso, quiere equidad en salud. Y por eso estamos con esta campaña de firmas para que la gente pueda alzar su voz y los gobiernos escuchen esta demanda y especialmente impulsen esta idea de la suspensión de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual, porque vemos claramente que esto es un tema central en lo que está pasando, que es exclusividad sobre las tecnologías, escasez porque las pocas empresas que controlan estas tecnologías no llegan a producir lo suficiente, y especialmente exclusión de la gente, porque cuando no hay cantidades suficientes, lo que prevalece es quien tiene poder económico o poder político. Entonces los países más ricos salen al frente y acaparan todas las vacunas y otras tecnologías. Veía un artículo de un think tank español que se llama Real Instituto Elcano, y ahí hacía un argumento que, además del argumento moral que mencionábamos antes, ¿no?, que es el de la Organización Mundial de la Salud, decía la epidemia puede hacerse endémica en los países que no tienen todavía una vacuna. Esto generaría un reservorio del virus que podría mutar y retornar inmediatamente una vez mutado y ya no, que las vacunas ya no sean efectivas, ¿no? Es decir, el argumento es que los países que pueden vacunar más rápido a su población igual quizás tendrían que mantener fronteras cerradas por miedo al ingreso de nuevas cepas, ¿no? O sea, que es un tema, como decías tú, global. Sí, lo que hay que estar muy claro es eso. La pandemia solo va a terminar cuando termine para toda la gente en todas las partes. Entonces es una ilusión que piensen en algunos países que van a buscar una solución nacional y listo. No es así que pasa. Desde una mirada de salud pública necesitamos estar coordinados internacionalmente. Y hasta ahora lo que hemos visto es un problema muy serio de coordinación. Las empresas hacen lo que siempre hicieron, ¿no? Buscan ganancias, buscan control de las tecnologías. Los países no llegan a acuerdos, los mecanismos multilaterales no están débiles, y por eso miramos que estamos en esta situación donde no hay producción suficiente. Y solo hay dos soluciones. Una es ampliar la producción, obviamente, y la otra es lo que estamos haciendo, que es
controlar y administrar solo unas pocas cantidades para algunos países y no para otros, hacer esta distribución desigual, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando es justamente qué podemos hacer para ampliar la producción, ¿no? ¿Por qué no estamos utilizando toda la capacidad de producción que existe al mundo? Y la respuesta es justamente los derechos de propiedad intelectual bloquean que esto pase, ¿no? Hay muchos productores e investigadores que no pueden actuar porque temen un litigio con una gran empresa farmacéutica que detiene los derechos de propiedad intelectual. Entonces, hacemos una suspensión temporal durante la pandemia para que logremos esta colaboración global que todavía no ha pasado. Bien, esto, o sea, sí, se suspende temporalmente. Lo que decíamos era, otros laboratorios pueden tomar la patente y producirla en otros países, ¿no? Y aumentar la producción. O sea, esa es la idea, que otro tipo de laboratorios por fuera de estas grandes farmacéuticas puedan sumarse a la producción. Exactamente, porque hoy solamente estas grandes empresas y aquellos que ellas están buscando como parceros pueden producir. Y vemos claramente que esto no es suficiente. Tenemos, mismo en países ricos, ¿no? Como en Europa, las cantidades prometidas no están siendo entregues y eso es claramente una limitación de producción, porque mismo para estas empresas hay limitación también de ingredientes, de insumos esenciales. Entonces, este campo minado legal que se crea cuando hay muchas patentes y otros derechos como secretos industriales, limita todo lo que podemos hacer, limita incluso para estas empresas que obtengan más ingredientes que necesitan. Entonces, es un camino mejor para todos. Y es incluso algo como un aprendizaje con pandemias pasadas, donde estos derechos han creado crisis de acceso, ¿no? Ahora estamos viendo el principio de una crisis de acceso a las vacunas y podemos impedir. Si miramos la historia, hemos logrado, por ejemplo, acceso amplio para tratamiento de VIH-Sida o de hepatitis C solo cuando superamos estas barreras de patentes y logramos medicamentos genéricos, producción en todas las partes. Así logramos tratar de manera masiva. Entonces, para vacunar de manera masiva en este momento necesitamos más de lo que hemos hecho en otras pandemias, que sería justamente esta suspensión global, porque ahí sirve para todas las tecnologías y permite que desde ahora empecemos este proceso de ampliación. Claro que no es mañana, ¿no? No es que se apruebe eso, mañana tendremos 15, 20 más productores, pero al menos se crea una certitud, una claridad para que otros productores puedan entrar e empezar proyectos para producir más soluciones para la pandemia. Existe, tú mencionabas el tema del VIH, ¿no? ¿Existe algún antecedente en este sentido? El tema de las patentes en los medicamentos es relativamente nuevo, ¿no? Viene de los acuerdos comerciales, grandes acuerdos internacionales comerciales de los 90. De hecho, aquí en Uruguay, hasta ese momento, hasta la ronda Uruguay del GATT, del acuerdo del GATT, no había patentes para medicamentos. Es un cambio relativamente reciente. Con el tema del VIH se discutió mucho y se llegó a la declaración de Doha, ¿no? Que iba por este lado que decías vos, ¿no? De la suspensión para lograr generar medicamentos genéricos y demás para aumentar la producción. Sí, exacto, pero el aprendizaje que tenemos es justamente esto, ¿no? En los 90 hemos tenido este acuerdo global que como una globalización de las patentes, donde todos los países tienen las mismas reglas para seguir. Y eso ha generado desde entonces crisis sucesivas de acceso a tratamientos y prevención. Hemos visto con VIH, con tuberculosis, con hepatitis, con cáncer, con vacunas para pneumonia. En todo el momento tenemos nuevas crisis de acceso que son resultado de este modelo global. Y lo que ha pasado es que los países han acordado de utilizar flexibilidades para defender la salud pública. Entonces, algunos países han utilizado a nivel nacional este tipo de medida y han logrado algunos avances, pero también muchas veces cuando países utilizan estas flexibilidades, sufren presión de las empresas y de los países más ricos. Entonces, ahora con esta pandemia que es global y afecta a todos los países al mismo tiempo, demandamos un paso a más, que es que los países juntos, al nivel de la Organización Mundial del Comercio, logren esta suspensión, porque ahí
están juntos los países, no es posible tener una presión contraria, ¿no? Es algo de común acuerdo entre todos los países y eso promueve algo que no logramos en otras pandemias, que antes lo que teníamos era algunos países haciendo estas medidas. Ahora queremos que todos juntos se sumen a esta idea y logremos responder de una manera distinta, porque con VIH, con hepatitis, tenemos hasta hoy mucha gente sin acceso a tratamientos, ¿no? Con VIH hace 25 años que los tratamientos están ahí y hay 33% de la gente que todavía no tiene acceso. Con hepatitis C hace 7 años que los tratamientos están ahí y casi 90% de la gente sin acceso. Entonces, no queremos que lo mismo pase con COVID-19 y la solución hay que ser más en conjunto, los países conjuntamente demandando esta suspensión para minimizar esta posibilidad de presiones contrarias y otras cosas que pueden pasar que impiden el resultado de salud pública. Y ahora, ¿qué pasa con las compañías, no? O sea, ¿pasarían a no percibir nada o habría que pagarles algo por esta suspensión? Bueno, esto está en negociación, ¿no? La propuesta es suspendamos temporalmente las patentes de las tecnologías, pero hay discusiones de texto que los países pueden hacer, cómo serán las compensaciones, cuánto tiempo, cuál es la amplitud de esta propuesta, eso todo es algo que se puede negociar, ¿no? Pero lo que necesitamos que pase ahora es que se empiece la negociación, porque es una propuesta de India y Sudáfrica, pero ahora ya hay como más de 11 países que están como patrocinadores de esta propuesta y más de 100 países que han manifestado apoyo. Y necesitamos avanzar para la etapa de negociación donde este tipo de detalle puede ser discutido. Pero claramente las empresas no pierden espacio o mercado o ganancias. Lo que pierden es solamente el poder de bloquear otros productores, ¿no? Porque estas empresas que ya están con vacunas lanzadas tienen incluso un avantaje, ya tienen demandas, ya tienen contratos de fornecimiento y mismo no están siendo capaces de cumplir. Entonces, hay espacio para otros. Claro, lo que puede pasar es que con la competencia estas empresas tengan que bajar sus precios, lo que está bien para los gobiernos y para la población, porque muchas veces los precios son artificialmente muy altos, muy excesivos, abusivos. Entonces, la competencia va a crear una situación de precios más sostenibles. Claro, para estas empresas que quieren controlar el mercado, eso quizás será un problema porque quieren cobrar lo que quieren, ¿no? Quieren tener el derecho de poner el precio que quieran y eso lo van a perder probablemente, pero no pierden espacio, siguen haciendo, probablemente van a vender todas sus cantidades, pero pierden el derecho de bloquear que otras produzcan las cantidades que estas pocas no llegan a producir y que los países que están sin ninguna vacuna tengan alguna opción. Pero también las empresas invirtieron dinero para desarrollarlas, ¿no? O sea, es su patente porque ellos la desarrollaron, ellos invirtieron dinero para desarrollarla. Acá llega un mensaje de la audiencia, por ejemplo, que dice la tecnología no es gratis, se estaría repartiendo gratis, años de investigación e inversión, plantean, ¿no? Sí, pero esto es algo que siempre desafiamos las empresas, decimos, están diciendo que hicieron muchas inversiones, entonces, ¿dónde están los números? ¿Cuánto han invertido? ¿Dónde está la transparencia sobre eso? Y ninguna empresa quiere revelar esta información porque un motivo muy importante, no han hecho gran parte de las inversiones. Las inversiones fueron hechas por ciudadanos como nosotros, con dinero público, especialmente las vacunas para COVID-19. Hay estudios que demuestran que la gran parte de la inversión fue de los gobiernos con dinero público, ¿no? Y las empresas han llegado al momento final donde la tecnología ya está con todos los riesgos cubiertos y solamente necesitan impulsar la producción y de tener este control y tener este poder de decidir quién compra, a qué precio, a qué momento, los plazos, cuánto distribuyen, a qué países. Entonces, no nos parece equilibrado que los gobiernos hagan la inversión y después las empresas tengan todo el poder de decisión sobre todo lo que pasa con las tecnologías. Entonces, ese es un punto de una discusión que normalmente se queda un poco confusa
porque las empresas plantean que han hecho inversiones, pero no lo demuestran con datos claros, y sabemos con datos que están ahí que la inversión fue en la mayor parte pública. Entonces, esto es un punto también. No hace sentido tener monopolios para estas empresas, porque los monopolios desde el punto de vista de salud pública están nos perjudicando. No estamos llegando a distribuir las vacunas para todos los que necesitan, y los monopolios son injustificables si miramos lo que pasó con el proceso de inversión e innovación. También, en ese sentido, otra cita, el director de la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas, Thomas Quenney, decía en una columna en el New York Times: las empresas y los inversores que financian la investigación asumen todo este riesgo porque tienen la posibilidad de obtener una recompensa. Lo que ustedes contestan es que en realidad no perderían la recompensa, simplemente no llegarían a un público al que ya no están llegando. Esa es la explicación de Médicos Sin Fronteras. Exacto, porque no hace sentido la innovación que no llega a quien la necesita, ¿no? No podemos nos conformar que así es. Los sistemas de innovación tienen un costo humano, que es la gente debe morir porque los medicamentos y las vacunas son tratadas como un lujo, porque hay que recompensar a aquellos que hicieron la inversión. Creemos que es posible reformular este sistema de innovación de una manera que, claro, haya incentivos, pero que sean incentivos equilibrados, y que las empresas tienen, claro, un rol muy importante, pero que no sea un rol de definir quién vive y quién muere, definir qué gobiernos tienen acceso o pueden comprar algo o no. Entonces hay muchos desequilibrios que necesitamos hablar también. Incluso hemos respondido a este artículo de opinión de Thomas Quenney en un blog nuestro, donde también argumentamos en contra los argumentos que he presentado él. Pero así es, ¿no? Sabemos, claro, que la innovación es muy importante, pero hay que reconocer que hay una distribución de tareas, ¿no? Hay tareas que son de universidades públicas que también están actuando muy fuertemente, de agencias gubernamentales. Hay todo un ecosistema de innovación, pero hay un desequilibrio donde estas empresas llegan a controlar y definir lo que pasa con las tecnologías de una manera que excluye millares de poblaciones, millones de personas, y no podemos simplemente aceptar, así es, y esto es un efecto colateral de la innovación, que la gente se muera sin acceso a algo que existe como tecnología de salud. En cuanto a tiempos, ¿cómo es el tema? Porque se está discutiendo ahora la Organización Mundial del Comercio esta propuesta de Sudáfrica e India, que tú mencionabas, otros estados se han ido sumando, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se espera que lleve esta discusión? Bueno, en realidad esperamos que ahora en marzo tenemos un momento muy importante, porque al nivel de la Organización Mundial del Comercio hay consejos temáticos donde se discuten distintos temas, y hay el Consejo General donde se toman decisiones más importantes. Y en marzo hay una reunión del Consejo General donde esperamos que este tema llegue con fuerza y se empieza un proceso de decisión y de aprobación. Y para eso es importante que cada vez más países tengan manifestado apoyo, o mismo sean patrocinadores, como varios que ya mencioné, como India y Sudáfrica, pero hay otros como Bolivia, como Venezuela, como varios otros, Egipto. La manifestación de apoyo es algo que miramos con preocupación lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Porque sabemos que Latinoamérica es muy afectada históricamente por crisis de acceso a medicamentos, vacunas. Son países que históricamente también han impulsado la agenda de salud pública, de defensa de los sistemas de salud, de defensa del acceso a medicamentos. Pero en este momento no vemos la presencia de los países latinoamericanos en esta discusión de una manera tan coordinada. Hay países como Argentina que han manifestado apoyo y otros que ya mencioné, pero muchos otros países, incluso Uruguay, que no están hablando, que están en silencio. Y esta es una posición muy complicada, porque no sabemos si están en contra, si están a favor, pero nos parece, obviamente, son países que se beneficiarían mucho de la aprobación. Son países que están sufriendo con las negociaciones, con este tema de la cola para recibir vacunas. Entonces, no hace sentido que estén
callados, ¿no? Que no actúen para defender esta propuesta. Y tenemos, claro, países más ricos como de Estados Unidos, de Europa, que son contra, que manifiestan posición contraria. Y para nosotros esta posición contraria es un mensaje político, es decir, brindamos más protección a la propiedad de las empresas que a la vida de la gente. Este es el mensaje de cualquier país que sea contra esta propuesta, porque no hace sentido mantener estos monopolios que claramente están perjudicando el acceso a vacunas y otras tecnologías. Quizás en poco tiempo tendremos también tratamientos importantes y lo mismo va a pasar. Entonces, es una medida muy urgente, muy necesaria para el seguimiento, la continuación de la respuesta a esta pandemia. Felipe, los interesados en firmar en la campaña de Médicos Sin Fronteras, ¿cómo tienen que hacer? Sí, les invito a visitar el sitio msf.ar.org/patentes y ahí encuentran la opción de firma y todo el tema de la campaña, el mensaje, y ya estamos ahí con varias firmas en pocos días, entonces vemos claramente que la gente de la región está muy interesada en este tema y con eso tenemos ahí mucho más fuerza para llegar a los gobiernos y demostrar que eso es un tema que las poblaciones están interesadas y que todos estamos buscando el acceso universal con equidad y que los gobiernos deben representarnos en esta demanda, porque hasta ahora todo está en las manos de las empresas, pero los gobiernos al final son los que otorgan derechos de patentes y tienen, por ejemplo, al nivel de la Organización Mundial del Comercio, hay un acuerdo donde es posible suspender hacer esta suspensión. Entonces, lo que pedimos es simplemente que los gobiernos utilicen las herramientas que existen para garantizar el acceso a vacunas y otras tecnologías. Entonces, es una demanda justa desde la mirada de la salud pública y que esperamos que con esta campaña de firmas se impulse cada vez más en nuestros países. Felipe Carvalho, asesor para América Latina de la campaña de acceso a medicamentos de Médicos Sin Fronteras. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchas gracias.